Londres, 1888, la ciudad más poderosa del mundo y también una de las más desiguales. Mientras la alta sociedad vivía rodeada de lujo, a solo unos kilómetros de distancia, existía otro mundo completamente distinto. Un mundo de pobreza, suciedad y desesperación. Ese lugar era Whitechapel, un barrio situado en el East End de Londres, conocido por ser uno de los más peligrosos de la época. Las calles eran estrechas, oscuras y estaban mal iluminadas. La niebla y el humo lo cubrían todo, creando una atmósfera casi irreal. Miles de personas vivían hacinadas en condiciones miserables. Muchas familias compartían una sola habitación y otras ni siquiera tenían un techo bajo el que dormir. El alcohol, la delincuencia y la prostitución formaban parte del día a día, y cuando caía la noche, Whitechapel cambiaba. Las calles se volvían aún más peligrosas, las sombras lo cubrían todo, y la policía apenas podía controlar lo que ocurría. Fue en ese ambiente donde todo comenzó. 1888. Empezaron a aparecer los cuerpos. Al principio, parecía un crimen más, algo habitual, en un barrio donde la violencia formaba parte del día a día. Antes de que el nombre de Jack el Destripador sembrara el terror en Londres, hubo una primera víctima. Su nombre era Mary Ann Nichols, aunque todos la conocían como Polly. Tenía 43 años y su vida estaba muy lejos de ser fácil. Nació en Londres en 1845, hija de un cerrajero y una lavandera. Durante un tiempo, tuvo una vida relativamente estable. Se casó, tuvo 5 hijos, pero todo terminó rompiéndose. Su matrimonio acabó, marcado por discusiones, alcohol y abandono. Con el paso de los años, Polly lo perdió todo. Su hogar, su estabilidad, incluso el contacto con su familia. Para sobrevivir, acabó viviendo entre albergues, dependiendo de la caridad y ejerciendo la prostitución en las calles de Whitechapel. La noche del 30 de agosto de 1888, Polly estaba en las calles, como tantas otras noches. Fue vista caminando por Whitechapel y más tarde saliendo de un pub. Horas después, intentó conseguir una cama en un albergue, pero no tenía dinero suficiente. Aún así, dijo algo que llamaría la atención después. Aseguró que pronto conseguiría el dinero, que volvería enseguida. Nunca lo hizo. Poco después, alrededor de las 2:30 de la madrugada, fue vista por última vez. Estaba borracha, pero consciente. Había conseguido dinero varias veces esa noche, pero lo había gastado en alcohol. Una hora más tarde, a las 3:40 de la madrugada, un hombre que se dirigía al trabajo encontró su cuerpo. Estaba tirada en el suelo, en una calle oscura conocida como Bucks Row. Al principio, pensó que era una lona abandonada, pero no lo era. Cuando se acercaron, descubrieron la realidad. Polly había sido asesinada. Su garganta había sido cortada brutalmente y su cuerpo presentaba mutilaciones. El ataque había sido rápido, preciso y extremadamente violento. Lo más inquietante es que nadie escuchó nada, nadie vio nada. En cuestión de minutos, el asesino había actuado y había desaparecido en la oscuridad, sin dejar rastro, sin testigos, sin identidad. Aquella noche, sin que nadie lo supiera aún, acababa de comenzar una serie de crímenes
que cambiaría la historia para siempre. Apenas una semana después, el asesino volvió a actuar. Esta vez, la víctima fue Annie Chapman. Tenía 47 años y, como Polly, su vida había estado marcada por la pobreza y la lucha por sobrevivir. Nació en Londres, en el seno de una familia humilde. Durante años, tuvo una vida estable. Se casó, tuvo hijos, pero todo acabó derrumbándose. El alcohol, la enfermedad y la pérdida lo cambiaron todo. Con el tiempo, Annie terminó sola, viviendo en albergues, dependiendo de lo poco que podía conseguir y recurriendo a la prostitución para sobrevivir en Whitechapel. La noche del 7 de septiembre de 1888, Annie estaba enferma, débil, pero aún así sabía que necesitaba dinero. Sin él, no tendría dónde dormir. Esa noche fue vista en varias ocasiones, hablando con conocidos, intentando seguir adelante, como tantas otras veces. Poco después de la medianoche, regresó a su albergue, pero no tenía dinero suficiente para pagar una cama. Antes de marcharse, dijo algo que quedaría grabado: «No te preocupes, volveré pronto». Horas más tarde, ya de madrugada, fue vista con un hombre, cerca de una vivienda en Hanbury Street. Él parecía tranquilo, normal, como cualquier otro cliente. Fue la última vez que alguien la vio con vida. Poco antes de las 6 de la mañana, un hombre encontró su cuerpo. Estaba en el patio trasero de una casa, en el suelo, sin vida. Lo que encontraron los investigadores fue aún más perturbador que en el caso anterior. Su garganta había sido cortada. Pero esta vez, el nivel de violencia era mayor. El cuerpo había sido mutilado de una forma que sugería conocimiento, precisión, como si el asesino estuviera evolucionando. 2 mujeres en menos de una semana, el mismo barrio, la misma oscuridad y un asesino que parecía volverse cada vez más peligroso. Londres empezaba a entender que esto no había hecho más que empezar. Londres ya estaba aterrorizado, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir, porque la noche del 30 de septiembre de 1888, el asesino volvería a actuar, y esta vez no sería solo una víctima. Su nombre era Elizabeth Stride. Tenía 44 años y era conocida como Long Liz. Había nacido en Suecia, muy lejos de las calles oscuras de Whitechapel, pero su vida la llevó hasta allí. Como las anteriores víctimas, terminó viviendo en la pobreza, sobreviviendo como podía, entre trabajos ocasionales y la prostitución. La noche del 29 de septiembre, Liz había estado trabajando, había ganado algo de dinero, incluso parecía de buen ánimo. Fue vista en varias ocasiones, siempre acompañada por distintos hombres, pero poco después de la medianoche, algo ocurrió. Un testigo aseguró haber visto a un hombre atacándola, tirándola al suelo, y luego todo quedó en silencio. A la 1 de la madrugada, un hombre entró con su carro en un patio oscuro. Su caballo se negó a avanzar. Cuando encendió una cerilla, lo vio. Elizabeth Stride yacía en el suelo. Su garganta había sido cortada, pero había algo extraño, algo que no encajaba
No había mutilaciones, ninguna. A diferencia de las otras víctimas, el asesino no tuvo tiempo. Todo apunta a que fue interrumpido, que alguien estuvo a punto de descubrirlo. Pero lo más inquietante estaba aún por llegar, porque menos de una hora después, otra mujer aparecería muerta, muy cerca de allí. Esa noche, Londres entendería algo aterrador. El asesino no había terminado. Catherine Eddowes, conocida como Kate, nació en 1842 en Wolverhampton, en una familia numerosa y humilde. Quedó huérfana siendo muy joven y su vida desde entonces fue una lucha constante por sobrevivir. Trabajó en lo que pudo, se movió de ciudad en ciudad y terminó viviendo al margen, entre la miseria y la inestabilidad. Tuvo hijos, una relación fallida, problemas con el alcohol y acabó en los barrios más duros del East End de Londres, donde la prostitución ocasional era muchas veces la única salida. Aún así, quienes la conocían decían algo curioso. Era inteligente, culta, incluso alegre. Una mujer que cantaba. El 29 de septiembre de 1888, Kate estaba completamente ebria. La policía la detuvo y la llevó a comisaría. Durante horas permaneció allí, cantando, esperando, hasta que cerca de la 1 de la madrugada la dejaron libre. Al salir dijo algo inquietante. «Me van a dar una buena paliza cuando llegue a casa». Pero nunca llegó. Poco después varios testigos la vieron hablando con un hombre cerca de Mitre Square. Nada parecía extraño. No había señales de miedo. No había lucha. Solo una conversación. En mitad de la noche. A la 1:45 de la madrugada, un policía encontró su cuerpo. Lo que vio fue muy diferente al caso de Stride. Porque si Elizabeth parecía haber sido asesinada con rapidez, Catherine Eddowes fue brutalmente mutilada. Su garganta había sido cortada, su rostro desfigurado y su abdomen abierto con una precisión escalofriante. El asesino no solo mató, se tomó su tiempo, extrajo órganos, manipuló el cuerpo, actuó con una frialdad absoluta. Stride y Eddowes murieron con menos de una hora de diferencia, a escasa distancia, como si el asesino no hubiese terminado lo que empezó con la primera y hubiese necesitado hacerlo con la segunda. Algunos médicos afirmaron que el asesino tenía conocimientos anatómicos. Otros aseguraron todo lo contrario, pero todos coincidían en algo. Lo que ocurrió en Mitre Square no fue improvisado. Con 2 asesinatos en una sola noche, el pánico en Londres se volvió absoluto. Ya no era un asesino cualquiera. Era alguien que podía matar, desaparecer y volver a hacerlo en cuestión de minutos. El miedo en Londres ya era total, pero hubo algo que lo hizo aún peor: la prensa. Los periódicos comenzaron a cubrir cada detalle, cada rumor, cada teoría. En medio del caos, llegó una carta. El 25 de septiembre de 1888, la Central News Agency de Londres recibió un mensaje anónimo, una carta escrita por alguien que afirmaba ser el asesino. Pero lo realmente importante no era lo que decía, era cómo la firmaba. Por primera vez aparecía un nombre: Jack el Destripador. Esta es la carta original, y esto es lo que decía: «Querido jefe,
Constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me echarán mano todavía. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste sobre mandil de cuero me hizo partir de risa. Odio a las putas y no dejaré de destriparlas hasta que me harte. El último fue un trabajo grandioso. No le di tiempo a la señora ni de chillar. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto oirán hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa como la cola y no la pude usar. La tinta roja servirá igual, espero. Ja, ja. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publíquela sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte, sinceramente suyo, Jack el Destripador. Y en la parte trasera había una postdata. No se molesten si le doy mi nombre profesional. No estaba bastante bien para enviar esto antes de quitarme toda la tinta roja de las manos. Maldita sea. No ha habido suerte todavía. Ahora dicen que soy médico. Ja, ja. Y desde ese momento, el asesino ya no era un desconocido. Ahora tenía nombre: Jack el Destripador. Pero lo más aterrador es que mientras la ciudad le ponía nombre, él seguía ahí fuera. Mary Jane Kelly, conocida también como Marie Janet, es la última víctima canónica atribuida a Jack el Destripador, y sin duda la más enigmática de todas. A diferencia de las otras víctimas, su pasado es difuso, casi imposible de reconstruir. Se cree que nació alrededor de 1863, posiblemente en Irlanda, aunque ni siquiera eso está completamente confirmado. Era joven, mucho más joven que las demás. Algunos la describían como rubia, otros como morena. Para unos era hermosa y elegante. Para otros, simplemente otra mujer perdida en las calles del East End. Pero todos coincidían en algo. Mary Jane Kelly destacaba. Durante un tiempo, su vida fue muy distinta a la de las otras víctimas. Se dice que llegó a vivir en ambientes más acomodados, incluso que viajó a París acompañando a un hombre adinerado. Pero todo cambió. Terminó en Whitechapel, viviendo en una pequeña habitación en Miller's Court, en una de las zonas más pobres y peligrosas de Londres. Allí compartió su vida con Joseph Barnett, hasta que el dinero empezó a faltar. Y como tantas otras mujeres en esa época, tuvo que recurrir a la prostitución para sobrevivir. A diferencia de los asesinatos anteriores, Mary Jane Kelly no murió en la calle, murió en su propia habitación, un lugar cerrado, sin prisa, sin interrupciones. Eso cambiaría absolutamente todo, porque aquella noche el asesino tuvo tiempo para hacer algo mucho más brutal que en los crímenes anteriores. La noche del 8 de noviembre de 1888, Mary Jane Kelly aún estaba con vida. Fue vista por última vez entrando en su habitación de Miller's Court, acompañada de un hombre. Algunos testigos hablaron de un individuo bien vestido, otros de alguien más corriente. Nunca se pudo confirmar su identidad. Lo único claro es que esa noche Mary no estaba sola. Durante la madrugada, varios vecinos la oyeron cantar. Una canción triste, repetitiva,
como si intentara ahogar algo. Horas después, en medio de la noche, se escuchó un grito: ¡asesinato! Pero en Whitechapel, eso no era algo fuera de lo común. Nadie acudió, nadie intervino, y ese fue el mayor error. A la mañana siguiente, el 9 de noviembre, el casero envió a un hombre a cobrar el alquiler atrasado. Llamó a la puerta. Nadie respondió. Entonces miró por la ventana, y lo que vio lo hizo retroceder de golpe. Dentro yacía el cuerpo de Mary Jane Kelly. A diferencia de las otras víctimas de Jack el Destripador, esto no fue un asesinato rápido. Fue algo mucho peor. El asesino tuvo tiempo. Tiempo suficiente para actuar sin prisas, sin miedo, sin interrupciones. El cuerpo fue completamente mutilado. El rostro, irreconocible. El interior del cuerpo, expuesto. Tras el brutal asesinato de Mary Jane Kelly, el caso dio un giro aún más inquietante. Poco después, una nueva carta apareció. No llegó a la prensa. Fue enviada directamente a George Lusk, presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel. La carta era diferente a todas las anteriores. Más breve, más caótica. Y esta vez no estaba firmada como Jack el Destripador. El mensaje decía así: desde el infierno, señor Lusk. Señor, os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. Lo preservé para vosotros. La otra pieza la freí y me la comí. Fue muy agradable. Quizá os envíe el ensangrentado cuchillo que lo sacó, si solo aguardáis un poco más. Firmado. Atrapadme cuando podáis. Pero lo más escalofriante no estaba en las palabras, sino en lo que acompañaba la carta. Junto al sobre había una pequeña caja. Dentro, la mitad de un riñón humano. Muchos creen que era de Catherine Eddowes, a quien le fue extraído ese órgano durante el asesinato. ¿Era realmente el asesino? ¿O alguien jugando con el miedo de toda una ciudad? Nunca se pudo demostrar. Pero el terror ya era imparable. Y la pregunta empezaba a obsesionar a todo Londres. ¿Quién era realmente Jack el Destripador? Durante la investigación, hubo decenas de sospechosos. Algunos fueron descartados rápidamente. Otros siguen generando debate más de un siglo después. Y aunque nunca se encontró al culpable, hay varios nombres que destacan por encima del resto. El nombre de Alberto Víctor de Clarence llegó a estar ligado a los crímenes, pero no por pruebas reales, sino por teorías y conspiraciones. Era nieto de la reina Victoria y miembro de la familia real británica. Un joven con fama de débil, algo problemático y rodeado de escándalos. Años después de los asesinatos, surgió la teoría de que podría ser Jack el Destripador. Algunos afirmaban que sufría una enfermedad mental o sífilis y que eso lo habría llevado a matar. Otras teorías aún más extremas decían que ni siquiera fue el asesino, sino el motivo detrás de los crímenes, en una supuesta conspiración para silenciar a varias mujeres. Pero todo esto tiene un problema. No hay pruebas reales. De hecho, se demostró que en las fechas de los asesinatos, el príncipe ni siquiera estaba en Londres. Sir William Withy Gould, primer baronet, nacido en 1816 y fallecido en 1890, fue un médico inglés de gran prestigio, gobernador del Hospital Guy's, profesor de fisiología y médico de la reina Victoria. Gould hizo importantes contribuciones al estudio de enfermedades como el mixoedema, la enfermedad de Bright
y la anorexia nerviosa. Durante los años 70 del siglo XX surgieron teorías conspirativas que afirmaban que Gould podría conocer la identidad de Jack el Destripador, o incluso ser él, debido a su posición cercana a la realeza y su profundo conocimiento médico. Sin embargo, estas ideas fueron descartadas por los historiadores. Gould tenía 71 años en el momento de los asesinatos, y no existen pruebas que lo vinculen con los crímenes. Montagu John Druitt era un hombre educado, egresado de Oxford y proveniente de una buena familia. Trabajó como maestro asistente en Blackheath, Londres, y algunos contemporáneos lo consideraban sexualmente enfermo. Se convirtió en sospechoso de los asesinatos de Jack el Destripador, porque los crímenes en el East End de Londres cesaron tras su suicidio. Druitt vivía a pocos kilómetros de Whitechapel y, según algunos testigos, fue visto cerca de la zona durante los asesinatos. El 9 de noviembre de 1888, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Támesis. Se cree que se trató de un suicidio. La coincidencia entre su muerte y el final de los asesinatos fue suficiente para convencer al detective Melville Leslie McNaughton de que Druitt podía ser el asesino. Karl Ferdinand Feigenbaum, también conocido como Anton Zahn, era un marinero mercante alemán de 54 años. Durante su vida se ganó la reputación de ser un psicópata y se había declarado culpable de mutilar a varias mujeres. Incluso su propio abogado llegó a afirmar que Feigenbaum podría ser Jack el Destripador. Feigenbaum trabajaba en barcos mercantes que atracaban cerca de Whitechapel, y registros indican que estaba en la zona durante las noches en que ocurrieron los asesinatos. También fue visto, junto a algunos colegas, en burdeles cercanos. Tras emigrar a Estados Unidos, en 1890 fue arrestado y condenado a la silla eléctrica por asesinar a su arrendadora, Juliana Hoffman. Los expertos notaron similitudes entre este crimen y los de Jack el Destripador en Londres. La sospecha sobre Feigenbaum resurgió gracias a investigaciones recientes, como las del expolicía británico Trevor Marriott, quien sugirió que el marino pudo viajar a Inglaterra en otoño de 1888 a bordo del buque mercante alemán Reicher, coincidiendo con los asesinatos. Su movilidad como marinero habría permitido que estuviera presente en distintos lugares. Aaron Kosminski era un inmigrante polaco, de religión judía, que vivía y trabajaba en Whitechapel durante los asesinatos de Jack el Destripador. Desde temprano fue considerado un sospechoso por varios oficiales de la policía, quienes señalaban su odio hacia las mujeres y sus tendencias homicidas. Kosminski tenía 23 años en 1888 y, según registros policiales, era un probable esquizofrénico paranoico, con alucinaciones y comportamientos extraños. Fue arrestado, interrogado y vigilado, aunque nunca se pudo probar su implicación. En 1891 fue internado en un hospital psiquiátrico, donde murió a los 53 años. En tiempos modernos, el investigador Russell Edwards usó tecnología de reconstrucción facial y análisis de ADN para estudiar un chal de Catherine Eddowes, una de las víctimas. Las pruebas indicaron coincidencias genéticas con Kosminski, reavivando la sospecha sobre su culpabilidad. Sin embargo, estas pruebas han sido controvertidas y expertos han cuestionado la autenticidad de la evidencia. Kosminski sigue siendo considerado uno de los principales sospechosos de Jack el Destripador. Francis Spurzheim Craig
era reportero en Londres durante la época de los asesinatos de Jack el Destripador. Nacido en 1837, vivía en Whitechapel, muy cerca de los lugares donde ocurrieron los crímenes, y se sospecha que padecía un trastorno de personalidad esquizotípico. Craig estaba casado con Elizabeth Weston Davis, quien trabajaba como prostituta bajo el alias de Mary Jane Kelly, la última víctima del destripador. Según algunas hipótesis, cuando Craig descubrió la verdadera ocupación de su esposa, ella huyó al East End para ocultarse, y él comenzó a planear su asesinato. Para encubrir su objetivo, se cree que pudo haber matado a otras prostitutas antes de asesinar a Mary Jane Kelly. Aunque estas teorías son recientes y no cuentan con pruebas concluyentes, Craig aparece como sospechoso debido a su cercanía con las víctimas, su ocupación como reportero y su posible enfermedad mental. Walter Richard Sickert nació en Múnich en 1860 y emigró a Londres con su familia en 1869. Fue un pintor obsesionado con la vida de pobreza y la prostitución, y muchas de sus obras reflejaban escenas inspiradas en los asesinatos de Jack el Destripador. Algunos expertos creen que Sickert introdujo en sus cuadros símbolos y pistas sobre los crímenes, aunque no hay evidencia concluyente que lo vincule directamente como el asesino. Sickert también padecía problemas de impotencia, lo que ha llevado a algunos investigadores a asociar esta característica con el perfil sexual de Jack el Destripador. Casi 140 años después de los crímenes, la identidad de Jack el Destripador sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia criminal. A lo largo del tiempo se han señalado decenas de sospechosos, médicos, marineros, pintores, esposos, cada uno con motivos, coartadas y sombras que alimentan la leyenda. A pesar de los avances en investigación forense, las pruebas nunca han sido concluyentes. Si quieres seguir adentrándote en la oscuridad, apoya el canal con un like y suscríbete. Nos vemos en el próximo retrato oscuro. Hasta entonces, cuidado con lo que se oculta en la sombra.